CDH Internacional y Fish Studios presentan Clasificación A. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Clasificación A. Mi nombre es Natán Díaz y queremos dar la bienvenida a todos los que nos acompañan a través de las diferentes emisoras alrededor del mundo y también a través del podcast. Gracias por acompañarnos nuevamente. Hoy vamos a estar continuando con nuestra entrevista de Piroshka. Bienvenida, Piroshka, otra vez. Gracias, Pastor. Ya hablamos en el programa pasado acerca de este tema del aborto, porque es importante, y algunos de los posibles escenarios de conversaciones que podríamos tener con gente en relación a este tema, cómo tenemos que verlo como cristianos, el tema de la santidad de la vida. Pero aunque ya nos dijiste un poquito acerca de tu familia y quién eres en el programa pasado, hoy vamos a enfocarnos en tu testimonio. Me gustaría que nos contaras tu historia para animar a otros a ver el proceso por el cual Dios te ha traído. Así que cuéntanos, Piroshka, otra vez, ¿de dónde viene todo esto? ¿Cómo te involucraste en este ministerio? Gracias, Pastor. Bueno, pues mi testimonio en realidad viene de la historia que Dios empezó a escribir en mí. Viene desde que tenía más o menos 19 años de edad, en donde tenía una relación y me vi involucrada en relaciones íntimas, las cuales tal vez en este momento me pongo a pensar y no hubiera sido la forma en que yo hubiera querido que las cosas se dieran, ¿no? Pero como Dios tiene un propósito para todo, me doy cuenta que vivía una vida del mundo, que estaba en el mundo, no conocida de Dios. Sí venía de un trasfondo religioso, estudié en una escuela de monjas, de mujeres, en donde sí había mucho que eran actividades y más cosas de tradiciones, ¿no? Yo no le podría decir que yo tenía una relación con Dios. Yo conocía que había un Dios, pero yo no conocía directamente a Dios ni tenía esa relación con Dios, lo cual me daba, yo tenía la libertad de hacer pues todo lo que me placía, ¿no? No tenía ese temor, vivía en una familia funcional, diría padres buenos, padres que me criaron con una educación la cual entiendo que fui bien formada sin esa presencia de Dios, en la cual yo creía que iba bien, ¿no? Siempre quise mantener una pantalla, vamos a decir, porque quería dar a entender a los demás que yo era perfecta, que tenía una vida intachable, buena hija, buena estudiante, buena amiga, no hacía nada malo, pero bueno, me iba de fiestas y hacía cosas a espaldas, las cuales no me hubiera sentido orgullosa de mí misma si se enteraran lo que yo hacía, ¿no? Entonces, esas malas acciones y esas malas decisiones me llevaron a darme cuenta en una ocasión que estaba embarazada. Al darme cuenta de esto, pues fue para mí de shock, primero porque pensaba que yo era invencible, que nada me iba a pasar a mí, de que yo podía hacer lo que yo quisiera y no me iba a pasar nada. Pensé que iba a tener el apoyo de mi pareja, pues estábamos sumamente enamorados. Pensé de que iba a poder tener mi sueño de casarme, de poder continuar una vida, pero tuve una respuesta a la cual no me estaba esperando, donde no se me dio el apoyo de continuar el embarazo. Y se me dio esa opción. O sea, él te dijo que él no me dijo continuaras. que no. Entonces, para mí yo me sentí, fue como una mezcla de sentimientos, porque yo sentía de que yo quería tener mi bebé, pero al mismo tiempo no sentía el apoyo de mi novio en ese momento y no quería traer a la luz esa tristeza y esa vergüenza a mis padres. Pues sería tener que abrir mi boca y decir realmente quién era yo, delante de mis padres, mis amistades.
de revelar realmente, de quitar esa coraza de decir yo soy la muchacha perfecta, la joven perfecta, deportista, buen estudiante, donde tiene un novio maravilloso, la familia, o sea, todo cuento de hadas, ¿no? Entonces, al yo verme en esta situación, me vi como entre la espada y la pared. Sin conocer a Dios, no sabía tampoco. Él tenía el conocimiento de que había vida, pues nunca se me habló en mi hogar de relaciones sexuales, nunca se me habló en mi hogar de lo que era un aborto. Hace años atrás, pues no se hablaban estos temas en las escuelas, en los colegios. Pues mi conocimiento, aunque ignorantemente suena ahora, era muy ignorante. Era muy vacío, era muy... no tenía ese conocimiento. Tal vez me entendía de que yo conocía mucho, o sabía mucho, pero no lo sabía. Entonces, cuando me vi en esa situación, me dije, bueno, no voy a abrir mi boca, no voy a buscar ayuda, no voy a decirle nada a mis padres, no quiero perder a mi novio. Claro. Entonces opté porque era decidir por la vida de mi bebé, abrir mi boca que iba a traer tanta vergüenza a la familia y perder a mi novio. Entonces preferí callar y preferí ocultar e ir con la decisión de no darle vida a mi bebé. Entonces, después de que esto ocurrió, nuestra relación continuó. Yo pensando, ilusionada de que la vida de nosotros iba a cambiar y que, bueno, las cosas iban a cambiar para, ya hablando de un matrimonio y todo, no cambió, al contrario, volví a salir embarazada. En esta ocasión lo volví a comunicar a mi novio y recibí la misma respuesta, ¿no? Pues había muchas otras cosas las que estaban por encima a tomar esa responsabilidad. La carrera, el trabajo, ya yo estaba trabajando, ya yo estaba ganando plata, mi novio por igual, ya yo me sentía más independiente en esa segunda ocasión, ya yo me estaba esperando esa respuesta, mi corazón se fue endureciendo más, me fui volviendo un poquito más controladora, me fui por encima de él, ya yo sabía de que él me iba a decir que no y me dijo que no. Entonces ya yo no decidí de que él coordinara todo, yo lo coordiné todo. Y veo como mi transformación de mi vida fue yendo de mal en peor, ¿no? Para mí me estaba volviendo más independiente, pues yo estaba tomando mis propias decisiones, ya no estaba dejando que nadie tomara esas decisiones sobre mí. Y me convertí en una persona dura, una persona amargada. Tomé esa otra decisión, fui adelante hacia esa decisión de no darle esa oportunidad a mi otro bebé. Y bueno, pasó el tiempo, nos casamos. Todo fue como organizado, como yo quería, al tiempo que yo quería. Mi boda perfecta, todo como para la imagen de afuera, ¿no? Me convertí en una persona controladora, como te dije, donde yo era la líder del hogar. Yo me interpuse sobre la cabeza, que debe ser la de mi esposo. Y vivimos vidas muy mundanas, muy vidas del mundo, sin valor, así nací, empezaron a crecer mis hijos, tuve 4 hijos. Dios, aparte de todo esto, me dio la bendición de poder tener hijos. Mi primer hijo, cuando nació con una condición, nació con un tumor en el cerebro, lo cual trajo muchas secuelas médicas. Duramos 12 años de su vida entre médicos, convulsiones, condiciones las cuales yo nunca acepté. Y dentro de mí decía, yo estoy pagando algo. Esta es mi recompensa. Y por eso no quería aceptar a mi hijo en su condición. Hasta entonces todavía no conocía del Señor.
Hasta entonces yo era la controladora, yo quería cambiar a mi hijo. Como madre quería buscar forma de cambiarlo, ¿no? Como cualquier otra madre quisiera buscar la manera de ayudarlo. No era que las cosas que yo buscaba iban a empeorar, pero la forma en que yo la buscaba no era para su mejoría, sino para complacerme a mí, de cambiarlo a él, a que él sea otra persona. Entonces nunca acepté como Dios me mandó a mi hijo. Todas estas fueron cosas que sucedieron hasta que pudimos conocer a Cristo. Entonces tuviste 2 abortos antes de casarte. Correcto. Y creo que tu historia, Miroshka, hasta este punto es, pues, creo que el 98% de todos los casos de abortos. O sea, es muchachas que se encuentran en una situación que no habían planeado, pero están enamoradas y tienen otros planes. Así y dices, ¿qué voy a hacer? Y se encuentran con esa presión, tanto social como personal, ¿no? Para tomar esa decisión. Así es, yo diría que es muy cierto el porcentaje que dices, pues tomamos decisiones cuando tenemos estos noviazgos pensando de que no nos va a pasar nada, ¿no? Y estamos ilusionadas. Me pasó a mí no siendo creyente, inclusive puede pasar en una joven creyente hoy en día. Y pasa en la mayoría de las jóvenes, este es el caso, donde no tiene el apoyo de la pareja, donde siente vergüenza y no quiere comunicarlo con la familia, donde siente de que nadie me va a apoyar, y donde no quiere tronchar los planes de que ya yo tengo para mi futuro. Claro, claro. Y entonces, cuéntanos, entonces, este proceso de conversión. ¿Tú y tu esposo, ambos, conocieron de Cristo al mismo tiempo? ¿Cómo fue eso? Mi proceso de conversión fue a los 37 años, ya casados, ya con mis 4 hijos nacidos, y Dios nos llamó vivíamos en Estados Unidos, y Dios nos llamó a regresar a República Dominicana, pensando nosotros que iba a ser una mejor vida para mi hijo mayor, por su condición, ¿no? Sin saber que Dios ya tenía otros planes realmente para nosotros, y usó a mi hijo, a quien yo sí le di esa oportunidad de vida, para traer vida para nosotros. Dios nos trajo a una iglesia, nos trajo a sus pies, allí conocimos a Cristo, sí, nos convertimos los 2 al mismo tiempo, nos bautizamos los 2. Puedo recordar de ese tiempo algo de completa sumisión, donde yo dije, Dios, es que ya yo no puedo más luchar. Por mi lucha, inclusive de conversión, no fue el aborto, fue mi hijo Christopher. Fue mi hijo el que yo quería, ese cambio tan grande de cambiarlo a él, no aceptarlo, que yo dije, ya yo no puedo más. No puedo más, te lo entrego, Señor. Y fue a través de esa conversión el que Dios fue trabajando poco a poco la vida de todos nosotros, incluyendo a la de mis hijos, en donde el orden tan distorsionado que yo tenía, donde primero era yo, después mis hijos, después mi hogar, después mi esposo, o sea, mira qué tan distorsionado, y después Dios, hasta que todo esto se volteó, donde estaba Dios primero, mi esposo, mis hijos, mi hogar. Y fue algo maravilloso, pues a través de la palabra es que uno puede lograr ver este cambio transformador, claro, de redención que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, los abortos que tuviste fueron en Estados Unidos. Fueron en República Dominicana. Ah, fueron en República Dominicana. Sí, sí. Abortos los cuales un aborto fue clandestino, en un lugar clandestino, los cuales hay miles en los países de Latinoamérica, en donde me vi postrada en un lugar en manos de una persona que hoy día lo considero un carnicero, y donde me duele mi corazón saber que llegué hasta tan bajo, poniéndome inclusive a mí en riesgo de mi vida, y donde sé que hay tantas jóvenes hoy en día que ponen sus vidas a riesgo. Sí, quién sabe cuántos abortos él hizo, ¿no? Claro, pero también el segundo pensé que estaba yo
de ignorante en mejores manos porque lo hice en una clínica privada, lo cual era lo mismo. Mi vida estaba expuesta a poder ser, no solamente tener secuelas por el aborto, pero inclusive no poder tener la habilidad de poder tener más hijos. Pero Dios. Claro. Pero Dios tuvo Sí. la misericordia y me bendijo en poder tener más hijos. Pero esta historia no se repite en todas las mujeres. Claro. Y hoy día hay muchas mujeres que pasan por un quirófano, que pasan por abortos, los cuales piensan, no, yo a este no le voy a dar esta oportunidad, pero porque yo voy a salir embarazada luego siempre pensando en mi plan y no en el plan de Dios. Claro. Y entonces, ¿cómo te involucraste en el Ministerio del Aborto? O sea, ¿qué fue lo que te trajo hasta aquí? Por eso nos conocemos, por Sí. el ministerio, que vamos a hablar también más adelante sobre eso. Pero Dios puso una pasión en ti por ayudar a otros en este tema específico. Sí, para mí era un tema que no salía, nunca salió de mí. Fueron 29 años después de haber cometido mi pecado de aborto y 10 años después de haber sido convertida, que Cristo trajo en mí el pecado, a mi mente y a mi corazón, donde yo lo pude sacar por primera vez a la luz. Entendía de que es un pecado el cual ya yo fui perdonada, el cual lo fui perdonada. Cristo pagó en la cruz por mis pecados, no solamente por eso, sino por todos mis pecados. Pero nunca me hubiera imaginado que Dios quería que yo tratara de forma individual con ese pecado, que yo tratara la sanidad específica en ese pecado. Sí. Y fue cuando yo pude traer esto a la luz, el que Dios me puso el deseo de ir a una clínica de ayuda para la mujer en crisis de embarazo en Estados Unidos, para voluntariar en esta clínica. Al yo acercarme a esta clínica y a querer voluntariar, se me volvió a hacer la pregunta, ¿has tenido abortos? Y ahí tuve que volver a sacar esto a la luz, ¿no? Después de un tiempo de ser voluntaria allí, de ayudar a mujeres y a jóvenes y dando consejerías bíblicas, se me invitó a un estudio de sanidad, el cual yo en el primer instante dije, no, yo no lo necesito, yo no necesito pasar por esto, ya eso pasó. Y bueno, Dios me guió hasta tomar la decisión de hacerlo y fue cuando yo de verdad te podía decir, pastor, de que yo tuve ese momento específico, íntimo con el Señor para tratar este tema que es tan importante y que ahora me doy cuenta que trajo tantas secuelas emocionales en mi vida, patrones en mi vida, que hasta ese momento, siendo cristiana, todavía no lo había tratado. Y pude sanarlo a través de este estudio de sanidad, el cual luego me entrené a poder dar estos estudios, y fue cuando el Ministerio de Pasión Vida me invitó a ser parte de la asamblea de miembros, de la directiva de miembros de ellos, y empecé a voluntariar junto con el staff, los pastores del ministerio, llevando estos estudios de sanidad a otras mujeres que necesitan completa libertad y sanidad en el aborto. Claro, y este tema de la sanidad, Piroshka, o sea, este es un tema muy importante para mujeres que han abortado en el pasado, el poder hablarlo, el poder confesarlo. Dinos por qué es importante este proceso, porque creo que tu reacción inicial de decir, no, yo no necesito eso, podría ser la reacción de muchas mujeres que sí han tenido abortos, nunca lo han hablado. Pero ¿cómo te ayudó a ti ese proceso? Bueno, mira, ese proceso me ayudó a primero conocer el valor intrínseco de la vida y cómo Dios ve la vida, ¿no? Esa mentira que yo creí en ese momento de que no hay vida desde la concepción, conocí esa importancia de lo que es la vida para Dios y desde qué momento hay vida. Pude conocer, también reconocer
todos estos secuelas, como te dije, de amargura, de ira que hubo y que había en mí hasta ese momento, y que todavía el Señor sigue trabajando conmigo, ¿no? Pero cuando trabajamos desde la raíz todas estas cosas, pues podemos con libertad hablar y podemos con libertad poder compartir con otras mujeres que se sienten salvas, pero todavía esclavas, porque ese pecado no lo han confesado. El Señor nos llama a confesar nuestros pecados unos con otros, porque es una manera de poder sanarnos. Y yo, a través de este estudio, he recibido tanto que quiero dar a otros lo que yo he recibido. No se trata de mi pecado, se trata de lo que Dios, la transformación de vida que Dios puede hacer en nosotros a través de nuestras faltas, de nuestros pecados, ¿no? Entonces, cuando veo a mujeres cristianas y no cristianas caminando vidas vacías, sabiendo que son salvas, pero vidas vacías, no vidas fructíferas, no vidas en plena libertad, donde se sientan capaz de poder compartir con una joven lo que es la santidad de la vida, lo sagrado que es la vida. Eso me ha motivado a mí a poder ayudar a otras mujeres a pasar por este estudio, para que hablamos en el otro programa, la necesidad que hay en la juventud de hoy en día, de que sepan desde cuándo hay vida, de lo sagrado, de lo que es la impureza sexual, de lo importante que es todo esto, lo importante que es hablarlo desde el hogar. Entonces todo eso me apasiona, todo eso me mueve y he sido llamada. Mi llamado no solamente ha llegado a eso, sino que mi llamado ha sido para testificar a otros lo que Dios ha hecho en mi vida. Y es algo que muchas mujeres a veces se sienten como un poquito asustadas porque me ven hablando así y piensan que ese es su llamado también. Y no, mi historia, mi propósito es mi propósito, y yo siempre les digo a las damas de que me oyen hablar de que no necesariamente se tienen que parar en un micrófono y hablar, ese es mi llamado, ¿no? Claro. Lo que sí me gustaría es que ellas sientan esa libertad, esa plena libertad que hay en Cristo. Entonces, el ministerio que ustedes han desarrollado, y este es el ministerio que en el que cualquier iglesia podría involucrarse. Tiene que ver con dos áreas en realidad. Uno es la prevención del aborto. O sea, una mujer está embarazada y está pensando en abortar. ¿Cómo le ayudamos a ella a entender las consecuencias de una decisión así, todas las implicaciones de una decisión así? Y por el otro lado, tenemos mujeres que ya han abortado. Ayudarles a encontrar restauración y sanidad. Correcto. De experiencias que pueden ser hace 20 años o 30 años, que ya sucedieron o recientemente, pero ayudarles también en el proceso de restauración. Entonces, tiene estos dos diferentes enfoques. Correcto. La manera en que nos podemos involucrar en cómo ayudar en nuestra sociedad en este tema, ¿no? Así es, pastor, y decimos nosotros que una crisis de embarazo, como le llamamos hoy en día, cuando una joven, una dama viene buscando ayuda porque tiene una crisis, un embarazo que no estaba esperando, pues, y se siente en ese shock, en ese ¿qué hago?, ¿no? Pues es una crisis del alma, es una crisis del corazón. Y es el momento preciso donde la iglesia debe ser el lugar donde esa mujer puede llegar, claro, sin ningún tipo de preocupación del qué van a decir, sin ningún apuntarme el dedo, sí que no me vayan a juzgar. Las iglesias debemos de estar preparadas para poder recibir a estas damas que no saben dónde ir. Yo no sabía dónde ir, claro, yo no sabía cómo poder hablar. Entonces, en este ministerio yo vi todo lo que yo no tuve en esa oportunidad. Ese ministerio que no solamente preparar la iglesia para su comunidad, preparar a esa dama a que pueda con libertad sanar su herida, pero también preparar a esa iglesia a que tenga
piense en un centro de atención para esa joven que no sabe dónde irse a tomar una prueba de embarazo y cómo yo voy a llevar de la mano en consejería a esa joven para que opte por vida en ese bebé. Entonces son esas 3 áreas que Pasión Vida hoy en día ofrece a las iglesias, a las comunidades, las cuales yo dije, wow, yo no tuve ninguna de esas 3 opciones y yo quiero ofrecer eso a otras comunidades a través del ministerio. Bueno, ahorita ya preparaste todo el camino para el próximo programa, en donde vamos a hablar acerca de Pasión Vida específicamente. ¿Cómo nuestras iglesias se pueden involucrar de una manera práctica, de una manera tangible en el tema del aborto? Si es algo que nos importa, ¿qué podemos hacer? Por muchos años yo había estado con esta lucha porque decía, esto, ¿cómo te involucras? O sea, yo no conozco muchachas que estén queriendo abortar y cómo las encuentro. O sea, había tantas preguntas en mi mente de qué podía yo realmente hacer. Pero ustedes en Pasión Vida han desarrollado pasos muy específicos sobre cómo llevar conversaciones con la gente sobre este tema y también sobre cómo la iglesia puede tener ministerios muy prácticos de ayuda. Entonces vamos a hablar de eso en el próximo programa, Piroshka. Que nos acompañes otra vez y podamos desarrollar eso para invitar a la gente y animar a la gente a buscar más información acerca de Pasión Vida y encontrar maneras de involucrarse directamente. Con mucho gusto, pastor, aquí estaré. Gracias otra vez por acompañarnos y gracias a todos ustedes por acompañarnos con otro tema de interés para la familia de hoy. Se despide de ustedes, Nathan Díaz. Esta fue una presentación de FBH Internacional y Fish Studios. Para más información, visita nuestra página www.clasificaciona.com.